Ay, A gracias, ver, Jesús. les doy un ejemplo práctico. Si ustedes leen Lucas 9 y Lucas 10 van a encontrar la misión de los 12 y la misión de los 70. Si leen con atención los pasajes se van a dar cuenta que no hay mucha diferencia. ¿Sí? Básicamente las instrucciones de Jesús son las mismas. No lleven bolsa, ni alforja, ni dos túnicas, ¿sí? eh, Entren en las ciudades y bendigan a las personas que se estén delante de ustedes, al que los rechace, se sacuden el polvo de los pies, no le dan bolilla, entren en toda casa que los reciban, coman lo que les pongan delante, sanen a los que estén enfermos en la casa y díganles el reino de los cielos se acerca. ¿No? Esas son básicamente las instrucciones. Fíjense que nosotros hacemos exactamente todo lo contrario. Primero les predicamos el reino de los cielos se acercó. Si aceptan, oramos más fácilmente. Entonces ahí oramos, clamamos, gemimos, ungimos con aceite porque ya son salvos. No vamos a entrar en la casa hasta que no me asegure que más o menos ha dejado todos los pecados que tiene dando vuelta él y su familia, porque yo soy tan santo que no me puedo contaminar con el resto. Y por ende, como yo voy seleccionando con quién relacionarme y con quién no, nunca voy a bendecir a la ciudad porque para eso está la campaña del evangelista A, B o C. O sea, algo tan simple como la misión básica no lo hacemos. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio del reino a toda criatura, ustedes ya lo saben de memoria. Yo no sé de dónde sacamos los evangélicos que una persona que levanta la mano y acepta a Cristo ya es salva. Eso en la Biblia no existe. Déjenme, ustedes son pastores, líderes y misioneros. Eso en el Nuevo Testamento no existe. Yo soy argentino, estoy en Buenos Aires. Si ustedes me encuentran un solo pasaje en el Nuevo Testamento en el cual se haya predicado que Cristo era el Salvador, yo les regalo un asado. No existe. Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, Mateo 4, comienza su ministerio y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Un reino tiene rey, un rey ejerce autoridad y dominio. Por eso Pedro, en el primer sermón de la iglesia, Hechos capítulo 2, versículos 32 en adelante, dice, este Jesús a quien vosotros crucificaste y Dios le ha hecho Señor y Cristo, no dice Salvador, dice Señor y Cristo. Y Señor en el contexto del Imperio Romano, el único Señor, el único Quirios del imperio era el César. Por eso empieza la persecución de los cristianos, porque había gente que estaba diciendo que había un Señor por encima del César, que era Cristo. Después dice Pablo, que eso lo decimos en todos los cultos, si creyeres en tu boca si creyeres en tu corazón y confesares que tu boca, que Jesucristo es Él, Señor, no dice Salvador, dice Señor. Entonces, si ustedes ven, y así podemos estar con muchos pasajes, nunca van a escuchar ningún mensaje apostólico en el cual se haya dicho Jesús es el Salvador. Estaba implícito en el Señor, pero es Señor. Y en el contexto del Imperio Romano, el Señor, el César, era el dueño de mi vida. Si el César quería, me mandaba a matar, me expropiaba los bienes, hacía lo que quería, porque yo era ni más ni menos que un objeto del imperio. Entonces, ¿cuál es la racionalidad? ¿Por qué iban cantando los cristianos mientras los mataban? Porque les pertenecían a Cristo. O sea, no había duda en eso. Ahora, nosotros pensamos que porque una persona levantó la mano, es salvo y ya está. Le damos una clase 5 domingos de media hora, lo bautizamos y fin de la historia. Lo mandamos a la célula y que Dios lo ayude y lo guarde. Por eso los sociólogos entendemos que todo proceso de conversión debe tener un proceso de desconversión, cosa que la Iglesia Evangélica no hace. Entonces, nosotros somos latinoamericanos, ustedes saben que creemos en San la Muerte, en el Día de los Muertos, en Gauchito Gil, en un montón de creencias populares que la gente, es cierto, se convierte, pero que empieza a amalgamar
Y como yo no hice el proceso de desconversión, es cierto, esa persona si se muere se va al cielo, si aceptó a Cristo genuinamente y se arrepintió de sus pecados. Pero a lo largo de su vida cristiana va a ser un mediocre espiritual simplemente porque tiene pecado oculto que nadie le enseñó que era pecado. Ejemplo, nosotros pensamos que los católicos son hermanos. Tenemos algunas pautas parecidas de creencia, pero por ejemplo, si yo era católico, en realidad yo vengo del ocultismo, yo nací en la Escuela Científica Basilio. Eh, pero supongamos, yo soy católico y me convertí al Señor y nadie me dijo, yo era devoto de San Cayetano o de San Expedito, che, ¿te arrepentiste del pecado del ocultismo? Y yo así, ¿cómo de ocultismo? Y sí, porque San Expedito, San Francisco de Asís murieron, están muertos, coinciden conmigo. Entonces, cuando San Francisco de Asís habrá sido un tipo fantástico, pero está muerto. Entonces, cuando yo le hablaba a San Francisco, estaba hablando con un muerto. Eso es una práctica ocultista que está prohibida por la Biblia. Entonces, yo no digo que ahora todos los evangélicos van a hablar con San Francisco. Si ustedes ven las estadísticas, por lo menos en Argentina, 4 de cada 10 evangélicos sigue cada tanto hablando con María y con los santos. Eso es una práctica ocultista. Yo le tengo que enseñar que eso está mal. Entonces, yo tuve un día difícil, llego a mi casa, me siento en el living, en la sala de mi casa, veo la foto de mi papá o de mi mamá que ya fallecieron, y digo, ay, cuánta falta que me hace si estuvieras acá. Y está bien, es una expresión común y normal, pero hay gente que se sienta ahí en el sillón y se pone a hablar con el familiar que falleció. Eso se llama ocultismo. Entonces, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, yo he estado en iglesias evangélicas donde no sé, el 1 y 2 de noviembre comían pan de muertos, ¿sí? Entonces, pero nadie le enseñó a la gente que eso no se hace. Entonces, si no hay un adecuado proceso de desconversión, tenemos cristianos con mixturas que terminan practicando cosas que no están en la Biblia, pecando, porque la Biblia es clara, que no la sepan leer o interpretar es otra cosa. Pero esto es como la ley, si ustedes lo para la policía, no le puede decir a la policía, ay, pero yo no sabía que estaba mal cruzar un alto. La ley se presume conocida. Bueno, la Biblia para un cristiano se presume conocida. Vos tenés que estudiar, sí, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Eh, entonces, a eso tienen que sumarle el despiole de nuestro contexto. ¿Sí? Pobreza, eh, pérdida de valores, todo es cuestionable, absolutamente. Hoy un adolescente cree más en un youtuber que en los padres, ni hablar del pastor, que sigue predicando mensajes de 50 minutos que ni siquiera él se acuerda de lo que dijo el domingo pasado, usando los mismos métodos, encerrados dentro del templo. eh, la gente de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, no sabe que ahí hay una iglesia y para qué está la iglesia, cuál es la función de la iglesia, por qué debería ir a una iglesia. Y eso hace que, por ejemplo, entre otras cosas, este sociólogo que yo les decía, George Barna, si quieren lo pueden googlear y buscar los trabajos o yo les mando algunos, él va a decir, la iglesia evangélica está hablando de los Estados Unidos, ha caído, aunque esto es así en toda Latinoamérica, ha caído en un nivel de intrascendencia absoluto, ¿sí? Eh, no tiene peso. Entonces, de cara a la gente, ¿sí? Seguimos con el peso de la curia, pero de cara a la gente no acude al pastor como primera opción. La gente no va a la iglesia como primera opción. La iglesia cuando tiene un problema, ¿sí? No sabe a dónde dirigirse. Debería ser claro que nosotros estamos allí. Y con esto ya paro.
Si ustedes leen atentamente los evangelios, se van a dar cuenta que la multitud, es cierto, iba por los panes, por los peces, por los milagros, todo lo que ustedes quieran, pero la gente nunca pudo dejar de reconocer, miren, yo no sé ni quién era, ni cómo lo hizo, ni qué hizo, lo único que yo sé es que había nacido ciego y ahora veo, punto. Lo único que yo sé era que Lázaro estuvo 4 días muerto y ahora está caminando acá en medio nuestro. No me pregunten cómo, ¿sí? Entonces, eh, lean atentamente los evangelios y se van a dar cuenta que Jesús nunca hizo un milagro sin primero interactuar con la persona. Nunca. Al ciego que lo estaba viendo ciego le dijo, Bartimeo, ¿qué querés que te haga? Porque si Bartimeo le decía, quiero ganar la lotería, estábamos en un problema. Y cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó y él se dio cuenta que virtud había salido de él, no es que la dejó y se fue, se paró, se dio vuelta, fue a donde estaba la mujer le contó qué era lo que le pasaba y él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Jesús se relacionaba con la gente, tenía tiempo para la multitud, pero tenía tiempo para cada uno. ¿Sí? Hoy muchos pastores no tienen tiempo salvo para la secretaria o el líder o el copastor. Entonces, si leemos el Nuevo Testamento con atención, nos vamos a dar cuenta que la multitud no seguía a Gamaliel, no iba detrás de Caifás o de Anás, iba detrás de Jesús. Y si ustedes leen con claridad, el Evangelio de Juan dice, y los fariseos dijeron, tenemos que hacer algo porque toda la gente se está yendo con él. Y ahí, dice Juan, conspiraron para matarlo. La gente iba detrás de Jesús porque sabía lo que Jesús podía hacer con ellos y quién era Jesús. Hoy la gente de nuestras comunidades no van al líder, al pastor o a la iglesia de la misma forma. El problema no es de Dios, porque Dios no cambió. El problema es nuestro. Entonces, la idea es que en esta materia ustedes vean de qué forma acercarse mejor a la gente. Preguntas, dudas, interrogantes, me miran raro. Profesor, buenas noches. Hola, José, Dios te bendiga. Saludos. Buenas Dios le noches. bendiga. Saludos a los Gracias. compañeros también. Una pregunta, profesor. En el caso nuestro, como yo me pude percatar de que usted estaba solicitando los dos resúmenes de los dos, Sí, de las dos lecturas, pero entonces luego vi lo del foro, pues sí, yo entonces asocié que el foro, hice un resumen y el foro pues lo ok, contesté pensando que ahí estuve en una pequeña confusión, pero entonces quiero clarificar. sí, ¿Tendría que entonces someter el resumen de la segunda lectura? sí. El foro quedó ahí por un error mío que lo dejé cuando yo Sí. lo tuve que haber sacado. Y lo único que yo, si ya lo dejaste, yo tomo ese foro como parte de la nota completa de esa unidad. Pero lo que Ok, yo espero es el resumen de las lecturas semana por semana. Hay otro ok, foro que yo saqué de la plataforma, porque había otro foro en la unidad 6 que yo saqué, que tiene que ver con el tema de las redes sociales, de la difusión. Miren, les doy un dato que ustedes van a leer. La Iglesia Católica todos coincidimos que es un elefante lento para moverse, ¿sí? O sea, no es que vive haciendo cambios permanentemente. Es una estructura, y más en la curia, un poquito anquisolada. Bueno, yo no sé si ustedes saben, lo van a leer, pero ya hay Vaticano 2.0 y 3.0. Hoy los católicos ingresan a una web y hay un sacerdote del otro lado que los confiesa online y les manda por vuelta de correo lo que tienen que rezar para la absolución. Hoy por hoy la Iglesia Católica está transmitiendo la misa online y con promoción online, incluso obviamente no de compartir la hostia y el sacramento de la comunión, pero es lo único que mantiene. Todo lo demás es online y está preocupado el Vaticano
por los jóvenes y los adolescentes, a tal punto que el 2025, ustedes van a ver, el Vaticano dispuso que es el año del jubileo, cada 25 años siguiendo Levítico, y crearon la historieta, la mascota, no sé cómo decirle, pues solo nos separa el idioma, ¿vieron? Crearon la mascota del jubileo y para los adolescentes y para los niños entran a la página web del Vaticano, que en todas las iglesias lo están difundiendo, y tienen lo que significa el jubileo y el resumen del Evangelio en una historieta. Nosotros seguimos dibujando el arca de Noé en el papel. No sé si me dejo explicar, Ujú, ¿sí? Se nos está escapando la ujú. tortuga. Eh, bueno, de todo eso esperamos que les sirva y pueda ser de utilidad el material que ustedes van a tener delante. No dejen consejo para el final el trabajo, porque ustedes dicen, ah, pero 10 hojas no pasa nada, las escribo en 2 horas. Está bien, el tema es que yo la voy a leer. Entonces yo lo que pretendo darme cuenta en esas 10 hojas es si ustedes leyeron o no. Pueden no estar de acuerdo en nada de lo que vieron y decir, con esta materia perdí el tiempo, y si ustedes me lo justifican, diré, y tenían razón, perdieron el tiempo. O pueden decir, esta materia me ayudó, pero lo tienen que justificar. Lo que yo voy a ver es la justificación. En el fondo les cuento, yo soy abogado también. Así que para mí todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Entonces yo voy a evaluar que leyeron cuando lea, que me citan a los autores, que me dicen esta idea estuvo buena por tal y por cual cosa, eh, pero a mí no me tienen que predicar, así que me tienen que convencer que son dos cosas diferentes. ¿Algún otro comentario? Si no, cerramos. Bueno, yo Díganme. realmente estaba un poco abrumada, por decirlo así, porque, bueno, la materia pasada pues nos daban un corte y Ujú. yo estaba pensando como el primer libro, bueno, la modernidad líquida es bastante Sí, extenso y sí, pues Bauman. también, aunque yo soy profesional en comercio internacional, pero tiene Ujú, muchas cosas económicas, mucha historia y tanto. Entonces yo estaba bastante abrumada pensando que me iba solamente a tener como esta semana para leerme todo eso y sacar, o sea, yo soy como ujú. muy Sí, detallista, ¿sí? sí, Entonces, eso entiendo. en mi cabeza, eh, eh, para mí, eso era un corto tiempo con el Ujú. video. Sí. Pero bueno, gracias a Dios, pues ya sé que puedo ir poco a poco para hacer un excelente Sí. trabajo. Y pues realmente lo que usted está complementando a nivel de eso, pues yo no veía mucho con la modernidad líquida, no veía como mucho enlace en la parte espiritual, Ujú. realmente no lo veía así. Estaba como Sí. hablando más de la economía y todo. Pero bueno, ya usted como explicando acerca de la modernidad líquida, que afecta también la parte pues cristiana, porque o Ujú. sea, yo estaba viendo, pero aquí se habla casi todo de economía, Sí, de la historia de la sí, Segunda Guerra y todo sí, eso. sí. Pero al ver eso, pues realmente es como qué impacto tan fuerte que a veces nosotros como cristianos muchas veces Ujú. pues solamente estudiamos Biblia, estudiamos teología, pero no nos damos cuenta como Ujú. de esos detalles tan Sí. importantes, A porque a ver, veces pasan ujú. desapercibidos cuando, Es disculpe, cierto. No, no, por no favor. estudiamos el contexto, no estudiamos la parte social ni política, porque a veces solamente estamos centrados en lo espiritual, pero también tenemos que Ujú. apercibirnos del sistema. Correcto. Bauman es un sociólogo polaco eh, que del libro ustedes tienen que leer desde la página 7 a la 98. Es cierto que tiene bastante contenido económico y demás, pero lo que a mí me interesa que ustedes
tengan de concepto es que esa modernidad que Bauman llama líquida, Lipovetsky, tienen que leer a Lipovetsky, la va a denominar hipermodernidad. La idea central, más allá de los datos de un libro, es que hoy por hoy vivimos en un mundo donde todo es líquido como el agua que se escurre entre los dedos, donde lo único constante, dirá Heráclito, es el cambio. Entonces, yo no concibo todavía que la Iglesia Evangélica siga hablando del divorcio cuando el divorcio, la ley ya tiene como 40 años en nuestros países, ¿sí? Eh, Todo cambia vertiginosamente, vertiginosamente. Y a la iglesia le está costando adaptarse, no cambiar el mensaje, sí le está costando adaptarse a vislumbrar el cambio y es como decimos en Argentina, venimos de atrás. ¿Sí? ¿Vieron que jugamos al fútbol nosotros o al soccer? Cuando se te escapó el hombre con la pelota, se te escapó Messi y no lo agarrás nunca más. Bueno, esa es la imagen que veo de la iglesia. Se nos está escapando la realidad. Entonces, los adolescentes van a los youtubers y a los amigos. Las familias están destrozadas por culpa, obviamente, de los problemas que tienen, pero en gran parte de toda la sobrecarga que tiene. Vivimos en la cultura de la plataforma, que yo insisto en eso. Todo pasa por el evento, por el show, por las luces. Todos queremos ser Hilson, tener 25 músicos en plataforma, las luces, que salga el humo, está todo fantástico. Pero ¿saben qué? Eso nos distrae de la misión. Dios no nos quiere en el templo. Israel fue llamado para predicarle a las naciones paganas que había un solo Dios que era Jehová y había unos mandamientos que era la ley que eran de cumplimiento para todos. E Israel no cumplió con la misión. La iglesia se quedó en Jerusalén y no salió a predicar hasta que Dios tuvo que mandar la persecución. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. La gente no nos conoce, no hablamos con el pescador de pesca, a todos le hablamos de la misma manera. No hablamos con el agricultor de agricultura, a todos le hablamos de la misma manera. No puede ser que para nosotros tengamos el mismo discurso, si tiene 13 años, si tiene 30, si tiene 70, si es hombre, si es mujer, si es separado, si es homosexual, si es lesbiana, a todos le hablamos igual. La gente relativiza todo y encima nosotros no le damos ustedes van a decir, pero el mensaje es el mismo. Necesitan a Cristo, sí, pero hay que saber explicar que necesitan a Cristo, porque no es lo mismo decirle a un multimillonario que necesita a Cristo que decírselo a un pobre, ¿sí? Entonces, es muy líquida la sociedad y, y por eso la cantidad de exiliados evangélicos, ese es el nombre técnico, la cantidad de personas que ya no se congregan por lo que yo les estoy diciendo. Benita, levantaste la mano, ahí te veo, perdón. Sí, Dime, sí, Dios la bendiga. No pude comunicarme, no sé, hubo problema con la señal, pero tengo varias preguntas, las voy a hacer cortitas por favor. porque No hay tomaría. dime, Bueno, el primero, el más difícil lo voy a dejar para el final porque pienso que ya es sociológico. Lo primero que cuando usted hablaba de a nivel sociológico, como no entiendo el nombre que dijo, como un nivel retrospectivo, ¿no? Se evangeliza a la persona y no se le informa qué áreas tiene que entregar al Señor. Y pienso proceso de que la idea desconversión, sí. la idea principal de ahí es el discipulado, porque yo realmente, yo estoy pasando ya como por 5 países y que he vivido en varios Sí, lugares y bueno, sí, y me es difícil explicarles lo que es el discipulado porque los pastores piensan que, como usted dijo, ¿no? Y me duele cuando usted habla, decía, wow, él está hablando de una realidad, pero que se vive constantemente, que los pastores piensan que estando ya en la plataforma ya ellos hicieron el trabajo y eso no es así.
Pienso que tenemos que orar porque hay un liderazgo, pero no es un liderazgo se respeta al pastor, claro, es la persona que da las Ujú. pautas, pero Correcto. para que Dios levante un liderazgo en la iglesia y que hay demasiada gente que quiere trabajar. Yo he trabajado en el área de discipulado en Venezuela y hasta las ancianas de 65 Ujú, años trabajaban llamando a las personas en seguimiento y discipulado y se ujú. sentían contentísimas. Una anciana de 60, yo no le hablo de una, de varias ancianas que llamaban y venían contentas con sus llamadas y decían, ¿qué puedo hacer? Algo más. Y en las cosas más sencillas ellas se sentían felices. Para mí fue algo bello esa parte que liderazgo y discipulado, así hay que orar por eso realmente. Se ha perdido la perspectiva de la iglesia porque la gente precisamente no va a la iglesia. Hasta mi esposo me dice, el pastor hace de todo y es triste, me avergüenza. Canta, predica y lo único que hasta recoge las ofrendas, ya viendo tanta gente sentada con testimonio. Entonces yo no entiendo, a veces no puedo juzgarlos, pero hay una falta de liderazgo Ujú. y de actitud pastoral, ¿no? Creo que no se trata de que la persona, aunque sea una persona pobre, con cierto, como decía mi jefe, con sentido común, puede hacer un nivel de liderazgo apropiado. ¿Me entiendes? Si no tiene los Que es la el re- menos común de los sentidos. A ver, cuando yo hablo de discipulado, es cierto lo que vos estás diciendo. Paso el chivo. Ustedes lean los materiales, perdón la autorreferencia, pero si no, ustedes ponen en el Google Evangélico Digital más Pablo Marsili y ahí los va a llevar a un blog donde hay más de 50 artículos sociológicos de todo lo que yo les estoy diciendo. Bueno, y Eh, pero ten en cuenta que el discipulado, para mí, está bien para mí lo que vos decís, pero es mucho más que eso. No es la llamada para que venga o que tenga las nociones básicas. Es que el líder, el hermano mayor, el pastor, poner el nombre que quiera, se sienta con la persona. Y es como cuando vos vas al médico, que el médico te pregunta cuáles son tus antecedentes familiares, tiene diabetes en su familia, tuvo problemas de coronario, qué tipo de enfermedad tuvo tu papá, tu mamá, pues él tiene que saber si vos tenés predisposición genética. Entonces, el discipulado en gran parte también es eso. Yo tengo que indagar sobre la historia familiar, tengo que exacto, indagar sobre qué creía tu abuela, qué creía tu mamá, porque eso es lo que yo creí los primeros años de mi vida. Tengo que saber qué tipo de prácticas hice, a quién le recé, a quién no, si era un ateo, lo que sea, y paso por paso, si es necesario, yo tengo que arrepentirme, confesar pecados ocultos, porque es cierto, cuando Cristo me perdonó, lo tiró todo al fondo del mar, dice la palabra, pero me quedó la conducta, me quedó la costumbre. exacto, Entonces yo puedo volver a repetir eso. Ejemplo, lo primero que cambia el Evangelio es el comportamiento. El que fumaba no fuma más, el que era alcohólico no toma más, el que engañaba a la esposa ahora es fiel. Lo segundo que cambia son las costumbres. Mi abuelo era infiel, mi papá era infiel, yo soy infiel. Mi abuelo era alcohólico, mi papá es alcohólico, yo era alcohólico. Es el segundo nivel que lleva tiempo. Pero lo que más tarda el Espíritu Santo en lograr, no porque Él no pueda hacerlo, sino porque yo no le doy lugar, es cambiar mi exacto. cosmovisión. Esto es, que yo vea el mundo como Cristo lo ve, que eso es en realidad el Evangelio. Ujú. Ustedes agarran el Sermón del Monte, todo lo que está en el Sermón del Monte, pónganlo en una lista, en un papel, escríbanlo en un papel y digan, esto lo hago, esto lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago. Si lo que no hago es mucho más que lo que hago, tengo un problema. A que te Arrepentirse. pide la túnica, ni aun la capa le niegues. El que te maldice, vos lo bendecís. Al que te dice, llévame esta carga 7 millas, vos lo llevas 70, ¿sí? O amarás al que te odia. Y si ustedes agarran, segundo ejercicio, el Sermón del Monte y lo llevan al Calvario, van a ver que Jesús hizo exactamente lo mismo que él dijo en el Sermón del Monte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan, ahí a tu madre. Eh, Eso es a lo que yo me refiero. Y ese discipulado no dura 3 meses, Exacto, ¿sí? totalmente de acuerdo. Ahora lo siguiente, así pequeño, es
lo que habla usted de la generación Z, ¿no? Y no solamente de esta nueva generación, sino de cómo alcanzar a las, por ejemplo, yo vivo en las Bahamas, la primera idea que le di a a la Sí. persona, a la pastora, que en ese tiempo le dije, mire, aquí se necesita dar clases de inglés. Se dio Ujú. clases de inglés y la iglesia se llenó y se pudo predicar. Esta vez han lanzado la cuestión de poner una película y hay hermanos que piensan que eso no se debe dar en una iglesia. En fin, estamos tan complicados como para predicar el evangelio. A mí me gusta predicar en las calles. Yo a mí me gusta, o sea, lo he hecho en Venezuela, en Perú, para que aquí en Nassau no se hace porque Nassau, Bahamas se declara una nación cristiana y entonces mucha gente ha escuchado la palabra, así es que es diferente, pero lo que realmente tenemos, y que es un enfoque muy importante que dice usted, de salir a las calles y trabajar con el contexto que hay afuera y traerlos, más que a una iglesia, células de crecimiento en casa o diferentes formas de edificar al cristiano o al nuevo creyente, ¿no? Y la última pregunta, y creo Sí. que eso para mí, como dijo la hermana, fue como que me demoré por entregar ese. A mí me gusta leer, yo vengo de estudiar sociología, vengo de una universidad donde se estudia mucho a Marx, a Lenin y todos esos libros, entonces para mí es una lectura que debiera haber sido muy familiar, pero el Ujú. contexto, ahí va mi pregunta, el contexto que se dice espacio, tiempo e historia, ¿no? Espacio, tiempo y velocidad. Como un trío, espacio, tiempo y velocidad, habla de ese libro. Entonces, ¿qué relación tiene eso con el aspecto sociológico hablamos cuando se habla de esta forma de decir las cosas, se habla de un nivel sociológico, ¿no? ¿Cómo afecta estos tres tiempos en la sociedad? Yo entiendo que estamos en un nivel volátil, ¿no? Pero en ese entonces, ¿cómo afecta a la sociedad? Lo que se dice, hablar de estratos sociales y algo más, ¿nos podría informar un poco de ese contexto, de ese tiempo en Bueno, el que habla el autor? eh, el tema es para llevarlo a nuestra realidad ministerial, ¿sí? Eh, si ustedes agarran la Biblia se van a dar cuenta. Ejemplo, vamos a lo concreto. Jetro le dice a Moisés, no podés seguir juzgando todo el día al pueblo porque te vas a morir. Así que te recomiendo que busques jueces que Mm. sean hombres de sabiduría, ¿sí? De inteligencia, que sean santos y ponerlos a juzgar de acuerdo a la capacidad de cada uno. Jetro a Moisés. Ustedes van al libro de los Hechos, capítulo 6 y a partir del tema del liderazgo, ¿sí? Eh, allí dice los apóstoles, cuando nombran a los diáconos, buscad de entre vosotros varones de buen testimonio, de verdad y llenos del Espíritu Santo, y pónganlos a servir las mesas. Y Pedro dice algo importante, mientras nosotros persistimos en la oración y el ministerio de la palabra, que esas son las únicas dos cosas, volviendo a lo que vos decías, que el pastor no puede delegar. Todo lo demás no lo tiene que hacer el pastor, lo tiene que hacer la iglesia. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, los requisitos son los mismos de Jetro y de los diáconos, porque Dios no cambia a lo largo del tiempo. El lenguaje era diferente, no le dijo a Pedro y Juan, a los diáconos, lo mismo que Jetro le dice a Moisés, pero es lo mismo. Dios le dice a Abraham cuando lo llama, ve delante de mí y sé perfecto. Mateo 5:48. Jesús le dice a los discípulos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El requisito es el mismo para Abraham y para los apóstoles, porque Dios no cambia, pero la forma en la cual el apóstol lo manifestó y el Señor se lo dijo a los apóstoles es distinta, pero el mensaje es sean santos, o sea, no es una opción para el cristiano, ¿se entiende? No es opcional. Entonces, a lo largo del tiempo, Dios mantiene la soberanía, la autoridad y mantiene
el mensaje, perdón, estoy enchufando la compu porque se está descargando, pero cambió la forma de transmitirlo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, mantener el mensaje, pero ir modificando la forma de decirlo, teniendo en cuenta el contexto. Porque yo a un rico no le puedo decir sos pobre en espíritu, porque no me va a entender. Y yo a un pobre no le puedo decir, pero vas a andar por calles de oro y un mar de cristal, porque está fantástico el discurso, pero el tipo tiene hambre ahora. Entonces, yo tengo que ir adaptando la forma comunicacional y la forma de acercamiento a las personas. Jesús nunca hizo un milagro sin, por eso lo dije, sin antes haber interactuado con la persona. Y a partir de esa interacción, Jesús se preocupó por conocer lo que la persona necesitaba. No era que era un omnipotente que obviamente él sí, pero que se subía a la plataforma y podía discernir y le decía a las 2000 personas lo mismo. El mensaje era el mismo, pero después interactuaba individualmente con cada uno. Así que el mensaje es eterno, pero no podemos hablar de la misma manera y de las mismas formas con todo el mundo, porque si no, no llegamos a nadie. Es así de simple. ¿Sí? Es lo mismo que yo me ponga, que vaya a un congreso de médicos, no voy a entender lo que están diciendo, porque los médicos hablan con lenguaje de médicos. Nosotros espiritualizamos tanto el lenguaje que la gente no nos entiende. Entonces, nos entiende el cristiano que hace 20 años que se congrega, pero el que llegó por primera vez a la iglesia, yo le aseguro que sufre. Hagan el ejercicio. Alguien que nunca pisó una iglesia va por primera vez a la iglesia, los saludan muy atentos, son muy amables, empiezan a cantar los carros del faraón, el fuego que cae del cielo, el rey que está en el trono, el Cristo que viene, el infierno que va perdiendo, ¿sí? El ejército que fue derrotado. El tipo no entiende nada de lo que yo le estoy diciendo. Se va a parar el pastor a hablar de un libro raro que nunca leí en mi vida, que se llama la Biblia. Gran parte de lo que dice no lo voy a entender, me van a pedir plata, aunque después me aclaren que no es obligatorio que yo ofrende. Antes de irme me van a pedir todos los datos, como si fuera una requisa policial, dónde vivo, cuál es el teléfono, cuál está el nombre. Si yo vuelvo, es por obra y gracia del Espíritu Santo, no porque yo hice algo para entenderlo. O sea, el culto está preparado para el evangélico, cuando en primer lugar tendría que ser exclusivamente para Dios, y nos gusta que la gente nos diga, ay, qué bien que estuvo la alabanza, cómo me tocó el sermón. En realidad el culto es para Dios, no es para el hermano. Y en segundo lugar, es para el que no conoce, no para el que ya está. Ustedes se encuentran cuando Pedro, Pablo hablaban. eh, Es cierto, el mensaje era para la iglesia, pero analicen el texto y el evangelio es para el que no creen. De hecho, la iglesia se multiplicó porque hablaban de acuerdo a lo que la gente podía entender, como les dije. Con los griegos hablaba de filosofía, con los corintios hablaba de poder, con los efesios hablaba de idolatría. Al Dios no conocido le vendió en Atenas Pablo. O sea, era un tipo creativo. Antes de predicar, ¿qué hizo Pablo? Se fijó en la ciudad y vio que en el templo había un lugar dedicado al Dios que ellos no conocían. Y Pablo le cayó la ficha, el Espíritu Santo le dijo, bueno, arrancá por ahí, presentales ese Dios que ellos no conocen. Y es lo que hizo. ¿Ustedes se piensan que Pablo hubiera naturalmente pensado en eso sin haber recorrido la ciudad, sin haber ido al templo? No. Pero nosotros pensamos que sabemos lo que le pasa a la comunidad, no sé, de toda Baja California, porque prediqué un domingo a la mañana.
El principio más importante del Evangelio, o uno de los más importantes, me corrijo, ¿saben cuál es? La encarnación. Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue sujeto a nuestras pasiones y a nuestras necesidades, pero con una diferencia, dice el autor de Hebreos, pero sin pecado. No podemos hacer misión sin encarnación. Se desconectó. ¿Siguen ahí? Sí, estamos aquí. Sí, que, Pero fue el como que profesor, quedó ¿verdad? congelado. Se Sí, fue quedó él. congelado. Es que yo no sé cómo